¿Qué tal, mis queridos amigos pianófilos? Y hoy arrancamos con una piano pregunta de... A ver, Mauri CM me pregunta, amigo, ¿el jazz deja plata para renunciar al trabajo en la carnicería? Bueno, vamos a tomarlo en serio. Vamos a tomarlo en serio y vamos a plantear esta problemática de dejar la carnicería para pasar al trabajo de músico. Estamos haciendo una comparación de como de productos de mercado, ¿no? De productos comercializables, de consumo, que sería, por un lado la carne como producto de consumo y por otro lado tu arte musical como producto de consumo, ¿no? Y tenemos varios aspectos a tener en cuenta: la demanda, la competencia y la predisposición que requiere cada trabajo. De la demanda es el planteo simple. Uno puede agarrar y decir, bueno, un individuo, ¿cuánta carne consume por mes? ¿Cuánta carne compra por mes? ¿Cuántas veces la come? ¿O por año? Vamos a por mes para que la cabeza no se nos vaya tan a cálculos. Y el mismo individuo, o cada individuo, o sea, ¿cuántos shows paga para ver por mes o al año, ¿no? Ahí vamos a tener una cuenta más o menos clarita para poder pensar, o sea, si es o no. No tengo datos, yo voy a usar mi sentido común, pero entiendo de que justamente hay mucha más demanda de carne que de shows en vivo. La competencia. La competencia es otro tema, y vamos a arrancar por el tema de la música, que es un oficio tan lúdico, tan divertido, que la gente toca música por placer. Entonces, digamos que vos vas a tener mucha gente que va a tocar, va a ofrecer lo mismo que ofreces vos como músico gratis. O sea, vos le vas a querer vender música a una persona que a su vez capaz que también toca música en su casa o tiene un primo que toca música en la casa. Así que vos ahí tenés una competencia, inclusive hasta en los bares mismos, de una forma digna, porque yo no me opongo a eso, porque muchas veces la gente, por querer mostrarse y tener esa oportunidad, a sus amigos, compartir su arte, toca en locales comerciales gratis. Entonces vos como músico ya vas a tener competidores que no cobran por hacer lo mismo que vos. En comparación, si vamos a hablar de los carniceros, hasta donde yo sé, nadie regala carne. O sea que si vos vas a ser carnicero, sabés que no vas a tener un tipo enfrente o al lado que esté vendiendo lo que vos perdón, que esté ofreciendo lo que vos ofreces gratis. O sea que no tenés ese problema de competencia. Y para los amantes de los datos estarían las estadísticas, que ahí lo mismo, yo no tengo datos, los invito a buscarlos si quieren, pero sí lo tiro como sentido común para ayudar un poquito a pensarlo el asunto. Yo hasta donde creo que sé, o sea, en el caso del jazz o la música así de bar, ¿no? O sea, los mejores músicos de jazz de la Argentina viven más o menos. Hay unos muy dos, tres poquitos arriba que viven un poco mejor que más o menos. Y después la gran mayoría de los músicos de jazz buenos, muy buenos, que, o sea, difíciles de alcanzar lo que tocan, o sea, de elite, de primera división, viven más o menos de lo que hacen. Yo recuerdo que acá ha venido Luis Salinas, por ejemplo, y él viajó en avión y sus músicos viajaron en micro. O sea que no son Kiss. Después ahí abajo hay un montón de músicos que viven muy modestamente de lo que hacen, que en ese cuadro creo que estaba yo, pero muy modestamente, y éramos pocos, porque yo digo, cuando yo vivía de pianista en el centro, en mi barrio, por ejemplo, ni un pianista de San Martín vivía de eso, de mi barrio, y había varios. O sea que por cada uno de los que vivíamos de lo que hacíamos había un montón de que no. Y después por debajo está lleno también de músicos de esa línea, ¿no? Lleno de músicos que cobran por lo que tocan, pero no hacen un volumen como para poder hacer un sueldo completo con eso, ¿no? Que cobran cuando tocan. Y mucho más abajo estaría, o sea, la gran base de la pirámide de gente que no cobra por tocar. Y como dije antes, compiten con vos. Estadísticas de carniceros. Hasta donde sé, y porque nadie regala la carne, todos los carniceros que hay viven de eso, les alcanza para vivir. Si no les alcanza, no se quedan ahí, hacen otra cosa. O sea que los que están les alcanzan y son muchos. Y los mejores, como en el caso de los mejores del jazz, los mejores carniceros son multimillonarios. Así que saca cuenta. Así que planteado un poco esta comparación entre productos, podemos ir a la otra. Ok, pero yo igual quiero ser de esos 20 jazzistas, yo quiero llegar, yo quiero pelearla, yo estoy dispuesto. Eh, ¿Qué predisposición me exige? ¿A qué estoy predispuesto a hacer? Y ahí vamos a analizar un poco la predisposición que exige el oficio. Del vamos dijimos que es un oficio muy lúdico.
Eso es, digamos, suena dulce, pero también juega en contra, porque la mayoría de los músicos generalmente no están dispuestos digamos, a tomarlo como trabajo y ponerle el hombro que hace falta como trabajo. Yo siempre digo que a un músico lo podés llamar en una fábrica y puede trabajar 12 horas y no dice nada, 12 horas por día y no dice nada, y capaz que le pedís, vení, vamos a hacer 6 horas de ensayo por semana y ya no te viene. Allá le pone todo y acá te regatea. Tengo el caso, por ejemplo, ahora me viene muy cercano de una chica que yo acompañaba, que muy buena cantante, que ya cantaba el Ave María, y empezamos a hacer los trabajos así en la iglesia. La pareja de ella, el novio, es un pianista extraordinario, es mucho mejor que yo. Sin embargo, él, bueno, era productor musical y él no quería acompañar, prefería que la acompañe yo y que vuelva a casa con una platita, pero él prefería quedarse en casa mezclando porque era productor, o grabando, o mirando la tele, pero no tenía ganas de sentarse en una butaca por 2 mangos, fuera de casa, estar ahí, esperar. No quería. Y está bien, ¿no? Él disfrutaba las cosas de otra manera. Otro ejemplo que me viene también a la mente es mi hermano mismo. Mi hermano, o sea, los dos fuimos músicos de chiquitos, aprendimos con mi abuelo, los dos el mismo camino. Él es un tipo que prosperó haciendo programación, se volvió muy bueno, se vendía bien y tuvo su buena clientela, medio exclusivo el loco. Con condiciones creo que mejores que las mías, pero bueno, crecimos juntos, yo me quise volver profesional, busqué ese camino y la comparación era fácil de hacer. Y él decía, él siempre siguió tocando, tocaba con sus amigos, tocaba sus temas y armaba sus cosas, tenía su propio sonido. Y decía, bueno, lo que pasa es que yo prefiero disfrutar, divertirme, cantar donde quiero, cuando quiero, como quiero, las cosas que quiero, ¿no? Y ay, sí, es válido. O sea, uno a la hora de querer trabajar de músico, se colgó de todas, ¿no? Y puso el sacrificio ese. De alguna manera, también sacrificó parte de su participación lúdica, la creatividad musical, en el disfrute musical. Pero hasta acá todavía llega uno que te dice, bueno, ok, pero yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Agarro y dejo la carnicería y me voy a tocar a ver cómo me va. Lo primero que te diría es, no, así no. O sea, mi consejo, este es mi consejo personal. Un consejo siempre ha de ser conservador, aún de un tipo que esté loco y haga cualquier cosa, pero si te va a dar un consejo, el consejo es conservador o no es consejo. Lo que yo suelo recomendar, sobre todo cuando viene una mamá que dice, mi hijo quiere tocar música, no sé qué hacer. Yo no le puedo decir que no se puede porque se puede, pero lo primero que les digo es, bueno, que estudie, que haga una carrera, que lleve un título. Primero que una carrera implica desarrollar justamente esas habilidades, ese compromiso, esa estructura de trabajo que a veces el aspecto lúdico de la música no nos da. El músico toca cuando tiene ganas y por ende cuando se le van las ganas deja de hacerlo. Entonces como que una carrera te da esa estructura, que después es importante a la hora de querer encararla como trabajo. El tener horarios de trabajo, el tener estructuras, organización, repertorio. Si yo tengo que tocar un mínimo de repertorio de 50 temas, ya sé que tengo que cubrir ese número y capaz que entre medio ya empiecen a entrar temas que no me gustaban o no los elegía o no me parecía o no habría preferido, porque no laburás tocando esas 2 canciones que más te gusta tocar. Prepararse para enseñar. Yo no soy buen ejemplo porque al final yo nunca preferí enseñar, pero recuerdo una profesora, pero muchos músicos enseñan, viven de la enseñanza y muchos músicos importantes. Recuerdo una profesora que enseñaba interpretación que tuve que ella decía, enseñar es una forma muy digna de vivir del arte. Y con un título inclusive se puede enseñar en institutos, escuelas, donde inclusive el sueldo está como fijo, digamos, ¿no? Tenés un pisito ahí. Dar servicios, no todo es tocar en un escenario y divertir a la gente. Un músico puede escribir partituras para los cantautores que quieren registrar en Sadaic, un músico puede musicalizar obras, un músico puede hacer ringtones, hacer música de videojuegos, un músico puede componer para otros, acompañar cantantes, un músico puede hacer un montón de servicios que se desprenden, ¿no? O sea, la enseñanza misma es un servicio que da un músico. Coaching, tener un canal de YouTube. Y entonces yo iría haciendo de las cosas que más ve que le convienen y le resultan. Ir trabajando, cobrando por esas cosas. Aparte, cobrar te da una mirada real del asunto, porque cuando algo no funciona, ya no estás volando con la cabeza, sino que, digamos, al negociarlo vas viendo cuánto cuesta una cosa, cuánto te exige hacer esa cosa por el resultado económico que te da.
y solamente cuando te vuelvas solvente dejaría el otro trabajo. Digamos, yo haría eso, empezaría a hacer trabajos y mantendría el trabajo pisito, el empleo, hasta que alcanzara cierta solvencia. Así que hasta ahí nomás, amigo. Te cuento que yo en Patreon estoy subiendo videos que todavía no están listos para subir el público, pero para que el abonado en Patreon tenga ese beneficio, de aunque sea que ya los pueda ir viendo antes. Así que pásate por ahí y si te ha gustado el video, pégale una me gusteada y una suscribida. Y nos estamos viendo ya en el próximo video. Arrivederci, pianófilo.